Gracias, presidenta. Corría el año 1315 y se produce en Europa una enorme sequía que daría el nombre de la Gran Hambruna. Reinaba en Inglaterra Eduardo II y muy preocupado por los informes que le traían respecto del impacto de la cosecha, convocó a sus mejores asesores para saber y tener ideas de cómo enfrentar este problema. Perdón, después se le escucha despacio. Senador Mayans, el micrófono. Disculpe, senador Mera. ¿Me escucha bien, presidenta? Continúe, sí. Bueno, comentaba de esto de la gran sequía que dio tiempo a la gran hambruna y que el rey Eduardo II de Inglaterra convocó a sus mejores asesores para afrontar el impacto en la cosecha. Pago esto y vengan, pónganse acá. Sacamos una foto acá. Su micrófono. Dígame cuándo puedo empezar porque así es difícil hablar. Se le escucha abajo al senador Mera, no sé qué pasa ahí con el sonido. Se le escucha abajo al senador Mera, por eso reclamo que se lo escuche. Bueno, a ver, senador Mera, si puede levantar el volumen, por favor. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, perfecto. Hable, por favor. Bueno, reinicio entonces. Comentaba que en el año 1315 se produjo una gran sequía en Europa y tuvo un impacto enorme en Inglaterra, donde reinaba Eduardo II, quien convocó a sus mejores asesores para saber cómo afrontar esta problemática por el impacto que tenía en las cosechas. Les comentó cuál era el problema. La mitad de la cosecha se iba a poder lograr. La mitad de los cerdos se iban a poder alimentar y con el trigo existente se iba a poder hacer la mitad del pan para pasar el invierno. Les pide una solución y en cuanto la tengan, les pide que se la acerquen. Al otro día, a primera hora, un economista reconocido de la época, Smith, que por cierto no era Adam Smith, pide una audiencia con el rey porque había pensado una solución. El rey ansioso, Eduardo II, lo recibe y le preguntan qué había pensado. Y dice que tenía una solución contundente, una solución eficaz. Y le plantea que había que matar la mitad de los cerdos para que no pasen hambre y que había que eliminar la mitad de la población para que la otra mitad de la población pudiera seguir su plan de vida sin ninguna alteración. Bueno, Eduardo II le parece un poco extrema la medida de su asesor, pero le pregunta que si no tiene ninguna idea mejor, le gustaría que él sea el primer sacrificado para honrar su propio plan. Por cierto, Smith dice que le dé 48 horas al rey, que seguramente se le iba a ocurrir una idea superadora. Y lo cierto es, presidenta, que Smith no manejó las variables. Smith pensaba que la mitad de la población que había que eliminar era la que no tenían ni voz ni voto. Imagínense, 1315, hace 705 de años, los derechos eran bastante más conculcados de los que son ahora. Y Smith esta variable nunca la tuvo, nunca supuso que podía pagar con su propio cuero su propia propuesta. Entonces no tuvo plan B. Y yo lo que veo, presidenta, que 705 años después nos viene un proyecto al recinto y no hay plan B, no hay plan B. Ni siquiera se admitió modificaciones al dictamen de aquellos que pensaban en el fondo igual que el proyecto. Recién aparece un compromiso de que van a mejorar vía reglamentación. Los que hicieron este mal proyecto son los que lo van a corregir. Y nosotros no vamos a actuar como Cámara Revisora, como bien plantea nuestra Constitución. Tampoco este proyecto, presidente, habla de la persona central de esto, que es del bebé, el niño por nacer. No lo tiene en cuenta, no lo menciona.
no lo reconoce. Tampoco habla de la responsabilidad parental. ¿Sabe, Presidenta, en el año 500 antes de Cristo, hace 2500 años, la ley de las 12 tablas impidió y prohibió el ejercicio de la patria potestad abusiva que ejercían los hombres y empezó a reconocer los derechos que tenían las mujeres sobre los hijos. Dos prohibiciones básicas en el año 500 antes de Cristo. Los padres, y fundamentalmente el padre, no podía disponer ni de la vida ni de la muerte de los hijos y tampoco podía comercializarlos. Ya en el derecho romano, hace miles de años, el embrión era un sujeto de derecho. Y nosotros no hemos permitido mejorar. Al igual que Smith, no hubo ninguna idea para mejorar esta ley que tiene muchísimos problemas y que es extrema como la medida que proponía Smith y que tiene problemas conceptuales y estructurales. El primero de ellos, Presidenta, está patentado por las dos leyes que manda el Ejecutivo, por las dos leyes que sanciona conjuntamente, como las manda el Ejecutivo, diputados, y por las dos leyes que conjuntamente estamos tratando nosotros. Porque el hecho de las dos leyes conjuntas patentiza el error conceptual. Una ley, la de los 1000 días, forma en fila los niños deseados. Para ellos, programas sociales, leche, pañales. Otra ley forma en fila los niños no deseados. El basurero. No tiene otra opción este proyecto, Presidenta. Desde las consejerías hasta la creación de un superderecho de aborto, no tiene otra opción esta ley. No da ninguna otra opción que el basurero para los niños por nacer. Entonces nos encontramos en una situación de si esta ley es la herramienta válida para solucionar un problema real y existente, que son la muerte de las mujeres por aborto. Algunas por abortos espontáneos. Esta ley atiende solamente a las del aborto clandestino. Y la ley empieza mal porque su objeto dice regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, léase aborto. Y el aborto está tipificado en el Código Penal. Y los delitos no se regulan, Presidenta. Los delitos no se regulan, los delitos se combaten. Y esta ley no se anima a despenalizar a la mujer, no se anima a despenalizarla. La sigue dejando en el Código Penal, con 14 semanas, un día más, un día menos, pero no la despenaliza. Sigue estando la mujer presente, la que tiene que pasar ese drama del aborto, sigue estando presente en el Código Penal, en los delitos contra la vida. Y esa realidad, Presidenta, es la que la ley supone justificar en el artículo 3, donde habla del marco normativo constitucional. Y cita un montón de tratados. Ahora, yo me voy a tomar el atrevimiento de volver a leer, porque lo hizo muy bien el senador Fial. Y el senador Fial le digo, como le digo a todos los que no son abogados, el derecho se supone una herramienta democrática para lograr la convivencia pacífica, no es para expertos. No es para expertos. Cuando ustedes escuchen a un abogado dar mucha vuelta y tener que recurrir a mucha metodología interpretativa para explicar algo, duden. Es como los economistas, cuando te explican tanto las cosas es porque en algún lado te están afectando. El derecho es bastante simple y lo tiene que entender el doctor Fiat y lo tiene que entender cualquier persona que sepa leer. Para eso está el derecho. Después lo ejercitarán quienes estén habilitados para hacerlo. Pero en todos estos tratados que plantea el artículo 3, Presidenta, no hay en ninguno la creación del derecho al aborto. No existe el derecho al aborto en ninguno de los tratados. En el artículo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 4, inciso 1 y 5, dice: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ese es el estándar mínimo. La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que tanto se habla como si existiera el derecho al aborto, no plantea en ningún momento esa convención el derecho al aborto. Todo lo contrario, en su preámbulo dice: teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. No hace falta ningún jurisconsulto, Presidenta. Queridas senadoras y senadores, hay que interpretar con la buena fe de los tratados. Y bien dice el Tratado de los Tratados, el Tratado de Viena, que el preámbulo es parte constitutiva del mismo y que debe interpretarse y que es pauta interpretativa todas sus expresiones. Y lo mismo dice el mismo tratado: para los efectos de la presente convención se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. Lo que plantea es una excepción de la mayoría de la edad. Y en el artículo 2 dice: los Estados partes respetarán los derechos enunciados en la presente convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, sin distinción alguna. Los Estados partes, inciso 2, tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de su condición. Las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres o sus tutores o de sus familiares. No hay ninguna distinción de niños deseados o no deseados, Presidenta. No hay absolutamente ninguna distinción en la Convención de los Derechos del Niño. Todo lo contrario, no admite ningún tipo de discriminación. Si es más chico, si está nacido o si no está nacido, o si es más grande, o si es de un sexo, o si es de un color, no admite ninguna. En el artículo 6, la misma Convención de los Derechos del Niño, los Estados partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. Y en el inciso 2, los Estados partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño. ¿A usted le parece, Presidente? ¿A alguien le parece que este proyecto garantiza la supervivencia del niño y que los Estados partes, como nosotros, como parte de ese Estado parte, estamos haciendo una ley para garantizar la supervivencia y el desarrollo del niño, nacido o no nacido? Y por cierto, la vigencia para nuestro país, que es contundente, ¿no? La República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad. No es un invento de los constituyentes, es siguiendo la tradición argentina y siguiendo su constitución y a sus leyes civiles, que hay vida desde la concepción. Hemos escuchado a importantes constituyentes, Presidenta, en las audiencias, y a importantes constitucionalistas. Todos nos han dado esta interpretación, o casi todos nos han dado esta interpretación de sentido común. El derecho es sentido común, no es para expertos. El derecho es sentido común y hay que atenerse a esa interpretación histórica y sistémica. No existe en ningún tratado el derecho al aborto. Lo que existe es el derecho a la vida. Y así lo establecen los tratados a los que hemos adherido, nuestra Constitución Nacional y el Código Civil. Pero hubo un constituyente, Presidenta, que no expuso en esta ocasión en el Senado, pero que sí expuso en ocasión de que le tomemos la audiencia para ser ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Rosati. El doctor Rosati no solo que fue constituyente, sino que fue miembro de la comisión redactora. Dice el entonces convencional Rosati y el entonces candidato a juez de la Corte: también se habla de cómo debemos entender esto de que los tratados internacionales se incorporan al derecho argentino en las condiciones de su vigencia. ¿Qué quiere decir en las condiciones de su vigencia? Se pregunta. Digo,
que en las condiciones de su vigencia, como lo interpretamos en 1994, querría decir tal y como la República Argentina recibe este tratado, no tal y como este tratado es interpretado en el ámbito internacional, que son dos cosas bastante diferentes. Porque el Estado argentino, cuando recibe, hace ingresar a su ámbito jurídico un tratado internacional por ley, puede establecer una reserva o una declaración que tiene la misma jerarquía constitucional cuando el tratado tiene esa jerarquía. Entonces, sigue diciendo el doctor Rosati, adhiero al sistema interamericano, creo en el control de convencionalidad, pero siempre que no se desligue de la Constitución. Preguntado respecto a su opinión acerca de la despenalización del aborto, esto responde Rosati, presidenta, es bastante importante porque es el juez de la Corte y ha sido miembro de la Constituyente, miembro de la Comisión Redactora. Y se le pregunta en esa audiencia qué opina sobre el aborto. Y él dice, respecto de quién debe resolver este tema, debe hacerlo el Poder Legislativo. Una cuestión tan delicada que ha estado rodeada y continúa estándola por la hipocresía y la desigualdad. No puede ser dirimida por una sentencia amplificada, sino por la decisión de los poderes representativos, en especial por el Congreso, y luego de un debate profundo en la sociedad. Es el Congreso, por expresa voluntad del constituyente, por el artículo 75, en este caso inciso 12, en la reforma del Código Penal, pero también el inciso 22, porque aquí está implicado el tema de la Convención de los Derechos del Niño. Y si faltaba algo para hacer este panorama más complejo, digamos que después del caso FAL, que permite la interrupción del embarazo en el caso de la violación, se sanciona el Código Civil y Comercial de la Nación, que contempla el criterio también de la Convención sobre los Derechos del Niño, que la vida comienza desde la concepción. Y termina diciendo el doctor Rosati, el que tiene la llave para abrir la posibilidad de salirse total o parcialmente de una convención internacional, como en este caso la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, es el Congreso. Y cumplido este requisito, está hablando de la potestad política de adherir o no a un tratado internacional. Ese es el primer paso que debe dar el Congreso, con los 2/3 como marca la Constitución. Y cumplido este requisito, el Congreso es quien tendrá la potestad de incluir o no incluir alguno de los distintos criterios vigentes en la legislación comparada con relación al tema del aborto. Estoy muy de acuerdo que hay que despenalizar a las mujeres, presidenta, que no lo hace este proyecto, no se anima. Y estoy muy de acuerdo con el doctor Rosati. Nosotros debemos desadherirnos primero con los 2/3 del tratado y de la cláusula interpretativa que la Argentina ha dado para sí al asimilar un tratado internacional en su bloque de constitucionalidad. Podría hablar de muchos importantes juristas que sostienen lo mismo. Y acá nos quieren convencer que una persona que viene y que trabaja sobre el Tratado de los Derechos del Niño, que ni siquiera es argentino, es el que tiene la potestad para definir cómo tiene que ser la legislación y cómo tenemos que resolver nosotros los temas. Y se basan en dos cuestiones. Artavia Murillo, que seguramente aparecerá en el debate, Artavia Murillo no era para los que querían eliminar el embarazo, era para quienes querían quedar embarazadas. Era para las familias que querían quedar embarazadas. Y planteaban la posibilidad de la fecundación in vitro. Y era Costa Rica, era contra Costa Rica. Bien dice la Convención en el artículo 86 que solo es pertinente y corresponde atender la interpretación de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en aquellas cuestiones que somos parte. No somos Costa Rica, presidenta, somos Argentina y nuestra legislación garantiza la vida. Ahora, si es tan claro esto que es inconvencional, que es inconstitucional, que es ilegal, que hace 2 años lo rechazamos, ¿por qué lo volvemos a tratar ahora? Y lo volvemos a tratar ahora, presidenta, porque es un tema complejo y es un tema que tiene 2 características. Las personas que de muy buena fe plantean mucho de las ideas que se han planteado y que ha planteado la miembro informante, la senadora Durango,
pero después hay un lobby internacional extraordinario. Hay un lobby internacional extraordinario. Decía, voy a resumir porque me voy quedando sin tiempo, pero decía Perón, los hombres se deben poner de acuerdo en la defensa total de la tierra y la utilización de la tierra como hermanos y no como enemigos unos de otros. Las soluciones han sido siempre de dos naturalezas. Una es la supresión biológica, es decir, matar gente. La otra es el reordenamiento geopolítico que permite una mayor producción y una mejor distribución de los medios de subsistencia. Lo mismo decía Sampay, que era el filósofo peronista y que voy a acompañar en los fundamentos por escrito. Presidenta, le leo una última. Sí, vaya finalizando, por favor, por el tiempo. El aumento de población en los países periféricos y de la propia población marginada en los centrales, el control de la natalidad es una solución. Esta ideología no queda en los documentos de meros especuladores de gabinete, sino que se lleva a la práctica y se instrumenta, entre otras cosas, mediante una multinacional de la anticoncepción, el aborto y la esterilización, que controla foros y congresos internacionales. Eugenio Zaffaroni, presidenta. Para ir terminando, lo último que propone el proyecto, entre las cuestiones que la verdad son bastante discutibles, es un orden público planteando un desorden público. El orden público desde sus inicios plantea la necesidad de la estabilidad y que no haya perturbaciones. Se ve en las plazas la perturbación, está presente. Hay gente que piensa de una forma y hay otra gente que piensa de otra forma. Y nosotros no tuvimos plan B. El senador Rosas planteó en el 2018 lo que hizo Irlanda para no violar la Constitución, que es la consulta popular, convocar a todos los ciudadanos y que todos tengan derecho a decidir si cambiamos o no estos valores que tenemos consagrados. Cierre, por favor, senador. Sí, perdí 2 o 3 minutos, presidenta, hasta poder iniciar. Lo cierto es que esta evolución hacia otros valores pueden tenerlo la sociedad, pero tienen que hacer dentro de la Constitución, cumpliendo la ley. Yo quiero, presidenta, tengo 4 hijos, la dicha de que 3 sean mujeres. Quiero que vivan en un Estado de Derecho, donde no se violente la Constitución, donde se respeten los tratados de derechos humanos y no se les haga decir cualquier cosa en una mayoría circunstancial, donde se siga rompiendo el modelo cultural machista y ellas puedan vivir libres y seguras, donde nadie pueda disponer de la vida de nadie. Mi hija, presidenta, y con esto termino, la más chiquita, 6 años, Juanita, es una importante, evolucionada estudiante de filosofía del derecho. Y tiene una gran maestra, su maestra de jardín de infantes, que a través del Zoom le pudo enseñar. Y pudo aprender este año, y me lo refresca, por cierto, cada tanto, que no hay que hacer lo que a uno no le gustaría que le hagan. No hay que hacer lo que a uno no le gustaría que le hagan. Artículo 19 de la Constitución Nacional. Ese es el ámbito de acción de la esfera de la intimidad de las personas. Gracias, presidenta. Gracias, senador. Tiene la palabra.